tuvimos la suerte, ¿no? Luis y yo de verlo un día y nos dio mucho gusto porque teníamos una gran admiración por Verástegui y habíamos estado leyendo, ¿no? Justamente ese libro de Splendor, ¿no? Meses antes, entonces fue pues muy hermoso conocerlo, pero realmente pues no conocía a Verástegui. Pero bueno, le agradezco mucho a Paul, ¿no? La oportunidad de haber publicado este libro, que es un libro realmente muy, muy hermoso, ¿no? Yo ya lo leí completo, ya leí todos los artículos, los ensayos, los testimonios sobre todo, porque hay muchos testimonios, ¿no? Creo que es un libro que vale la pena en muchos sentidos, de entrada por la parte afectiva, ¿no? Porque creo que es un libro hecho con mucho cariño, con amor, ¿no? Entonces esa parte creo que es importante, porque tiene que ver con la amistad y con lo que eso rodea. Mucha gente que conoció a Verástegui en persona o incluso no en persona, pero sí por correo, ¿no? O por cartas, entonces hay esos testimonios que son muy hermosos y que te dan la sensación de lo que fue Verástegui como persona. Pero bueno, como yo no lo conocí como persona, voy a hablar un poco de su obra, ¿no? Es decir, que fue un poco lo que yo traté de hacer en el texto, en el ensayo o artículo que hice, ¿no? Y quizás quisiera hablar antes de una entrevista que leí que está en este libro, ¿no? Que es una entrevista que le hacen a Verástegui a los 26 años, ¿no? Este libro se lo debo a Luis Chueca, ¿no? Que me lo regaló. Entonces, y ahí hay varias cosas que me llamaron mucho la atención, ¿no? De entrada, yo esta entrevista se las puse a mis alumnos, ¿no? De licenciatura, porque es impresionante que a los 26 años Verástegui había leído todo, ¿no? O sea, tiene una conciencia, o sea, un nivel de lectura de la poesía, pero del teatro, pero también un conocimiento de la pintura, de la música, de la filosofía, ¿no? Entonces, eso te da un poco lo que iba a ser Verástegui, ¿no? Es decir, en este momento ya había publicado su primer libro, ya había escrito su segundo libro, Monte de Goce. Entonces, bueno, de verdad es que cuando yo empecé a leer a Verástegui, me impresionó, ¿no? La conciencia, ¿no? que este muchacho, ¿no? Que ese muchacho tenía, ¿no? Y también me dio la sensación de que ya a los 26 años tenía como muy claro, ¿no? Hacia dónde iba a ir, ¿no? O sea, esa sensación como muy hiperconsciente, ¿no? O sea, yo sí, después de leer esa entrevista y de leer lo que he leído de Verástegui, que evidentemente pues no he leído todo porque es imposible, ¿no? Pero lo poco que he leído, pues sí me da la sensación de alguien como genial, ¿no? Esa es mi sensación. Tiene claro cosas que para mí son muy importantes, ¿no? Pensando la poesía, ¿no? Creo que tiene claro que la poesía es un hacer, ¿no? Y no un decir, ¿no? Eso me parece fundamental, ¿no? Entonces, hay en él ya, él por ahí dice, ¿no? La poesía tiene que ver con acelerarse en la práctica del texto, ¿no? Es decir, más que un decir, hay un hacer, ¿no? La poesía, por ahí dice, hay que hacer algo con algo, ¿no? Entonces, eso me pareció interesante. Tiene claro también, ¿no? Una visión relacional de las cosas, ¿no? Es decir, hay dos frases que me llamaron mucho la atención. Dice, nos movemos a partir de contextos, ¿no? O sea, como la sensación de que Verástegui no veía una cosa aislada, ¿no? Sino que siempre estaba viendo a partir de redes, ¿no? Y que eso después se puede ver en su poesía ya como una poética, ¿no? Una poética holística, una poética que interrelaciona muchísimas cosas, muchas disciplinas, muchas maneras de pensar. Otra frase de él que también me gustó mucho dice, si un arte no progresa, el otro tampoco, ¿no? Porque él está pensando en la poesía, pero al mismo tiempo está viendo la pintura, pero al mismo tiempo está viendo la música, pero al mismo tiempo está viendo la filosofía, pero está viendo la economía, pero está viendo la política, es decir, está viéndolo todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces una mirada realmente integral, ¿no? Lo que me hace pensar que realmente, ¿no? El proyecto de Verástegui, pues sí es un proyecto como total, ¿no? Una visión por ahí, tú lo dices, ¿no? Una visión como renacentista, ¿no? Es decir, en el sentido de abarcarlo todo, ¿no? Y bueno, me parece que es difícil tener esa visión, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Porque es muy difícil abarcarlo todo, ¿no? No me voy a meter en qué tanto pudo abarcar en las matemáticas, en la economía, en la filosofía, pero la sensación, ¿no? que da cuando uno lee a Verástegui es que lo abarcó todo, ¿no? Desde su mirada particular, claro, ¿no? Desde su mirada muy singular.
Otras cosas que me llaman la atención, ¿no? Cuando yo empecé a leer a Verástegui, ¿no? Tiene que ver con que su obra está hecha a partir de muchas tensiones, ¿no? O sea, siempre es una obra muy, muy compleja, ¿no? Yo cuando empecé a leer a Verástegui, te da como miedo leer a Verástegui, porque pues, yo me acuerdo cuando leí Monte de Goce no entendí absolutamente nada. Quizás todavía no entiendo absolutamente nada, pero me pareció tan complejo que no entendía. Entonces es una obra que hay que ir como muy poco a poco, ¿no? Entonces es una obra que realmente está hecha a partir de como muchas tensiones, ¿no? Y quizás una tensión importante, ¿no? Por ahí él hace una definición, porque hace muchas definiciones de lo que para él es el poema, ¿no? Y una que me gusta mucho tiene que ver con utopía práctica, ¿no? Creo que ahí hay como dos polos, ¿no? Pensando en esas tensiones interesantes, ¿no? Pensando en la utopía como una fe, y creo que Verástegui tenía una gran fe en lo que hacía, y quizás por eso, pues, sí, por eso quizás hablaba de sí mismo bien, porque sabía que lo que estaba haciendo era bueno, es decir, tenía una conciencia y una fe en la literatura y una fe en la poesía, y al mismo tiempo esta idea de la utopía práctica, ¿no? La idea de que, bueno, la fe no basta, ¿no? Hay que tener también un dominio técnico, ¿no? Perfecto en lo que uno hace, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también, tenía una fe en la literatura, una fe en la poesía, pero también un gran conocimiento de las herramientas, ¿no? En el sentido de cómo moverse, los mecanismos, ¿no? Etc., ¿no? Otra cosa, bueno, por ahí hay una frase que rescata Reinaldo, ¿no? que me encantó, que dice, es de Verástegui: el universo es una mesa de trabajo que mi pasión ilumina. Esa frase es muy hermosa. O sea, cuando uno lee a Verástegui puede ir sacando como frases, ¿no? Y realmente todas las frases son como que te amplían una manera de pensar, una manera de ver. Tú hablabas de hora cero hace nada, ¿no? Y de esos como rechazos de hora cero, ¿no? Y cómo Verástegui al contrario, ¿no? Es decir, Verástegui tiene... Es decir, hay una frase que me gusta que quizás tiene que ver con lo que decía Paul, ¿no? Dice, la poesía es un rechazo, pero también otro mundo, ¿no? Entonces creo que en el trabajo de Verástegui hay eso, ¿no? O sea, sí rechazar, sí negar, pero al mismo tiempo abrir posibilidades, ¿no? O sea, la poesía como una apertura, ¿no? Y creo que cuando uno lee a Verástegui, pues eso es un poco lo que ve, ¿no? Es decir, es una obra muy amplia, muy compleja, que rompe con los géneros, que rompe con las disciplinas, ¿no? Y que de pronto, en realidad lo que uno ve ahí es una gran apertura, ¿no? Apertura de muchas posibilidades. Y bueno, en el ensayo que yo publiqué, ¿no? Que tiene un nombre muy largo, no sé por qué pongo títulos enormes, ¿no? Se llama La escritura continua como posibilidad o del no equilibrio al equilibrio en el universo de Verástegui. Cuando pensé en escribir este texto, la verdad es que no sabía muy bien, entonces me puse a leer todo lo que encontré de Verástegui. Y encontré un libro muy hermoso que es El motor del deseo, es un ensayo genial. Encontré, bueno, tenía Esplendor, entonces bueno, tenía también el primer libro de Verástegui, Los extramuros del mundo, tenía otros ensayitos sueltos, y también encontré un libro muy hermoso, Terceto de Lima, que me maravilló, ¿no? Porque es una especie como de novela, ensayo, poema, muy interesante, ¿no? Entonces, un poco a partir de ahí hice el ensayo, y lo que yo quería como verlo desde algún punto particular y no encontraba por dónde, quería verlo desde la influencia de los poetas norteamericanos, pero pensé, bueno, eso ya está como muy dicho, porque bueno, evidentemente está ahí toda la idea del montaje, está Pound, está Olson, está Eliot, ¿no? Entonces se me ocurrió verlo desde justamente esto que decía Paul, ¿no? Esta idea de Verástegui, que es como la ciencia y el arte, ¿no? Es decir, como que él, por lo que yo puedo entender de lo que he leído, no separaba, ¿no? Las cosas, ¿no? Había una visión mucho más integral, ¿no? Entonces, ciencia y arte. Y por ahí él habla de un químico, físico ruso, ¿no? Que se llama Ilya Prigogine, que leyó, ¿no? Y que yo también leí para hacer el ensayo de Verástegui. Obviamente entendí nada, o muy poco, porque no soy química ni física, pero Prigogine tiene algunos textos bastante interesantes y bastante sencillos, ¿no? Como para
para gente que no es especialista, ¿no?, en las ciencias. Entonces algo pude entender y entonces un poco traté de hacer una relación en el ensayo en ese sentido, ¿no? Las estructuras poéticas, ¿no?, de Verástegui, ¿no?, cómo pensaba él, porque según entiendo él pensaba un poco la poesía o su proyecto, ¿no? Yo hablo de un universo poético, ¿no? La pensaba a partir de estructuras, de bloques, de sistemas, de mecanismos, ¿no? Y Prigogine habla de las estructuras disipativas, ¿no?, que es un concepto que este científico, ¿no?, crea, y un poco a partir de ahí, ¿no?, traté de hacer una relación, porque Prigogine tiene algunos conceptos muy interesantes que evidentemente tienen que ver con la poesía, ¿no?, claramente, ¿no? Uno es inestabilidad, posibilidad, no equilibrio, azar, autoorganización y creatividad. Esos son conceptos de este científico, ¿no?, que trata de ver justamente la ciencia actual en contraposición de la ciencia clásica, ¿no? Y él está escribiendo, que también eso es interesante, en los 70s, 80s, o sea, justo cuando Verástegui está escribiendo también, ¿no? O sea, que son, en ese sentido, están escribiendo como a un mismo tiempo. Claro, Prigogine es mayor, ¿no?, pero esas teorías él las está haciendo en los 70s, 80s, 90s, ¿no?, sus estructuras disipativas, ¿no? Y un poco a partir de Prigogine, ¿no?, traté de pensar la poética de Verástegui, ¿no? Porque en la poética de Verástegui están estos conceptos también, ¿no? La idea de la inestabilidad, posibilidad, no equilibrio, azar, autoorganización y creatividad, ¿no? Y hay un concepto interesante también de Prigogine, que me encantó, que tiene que ver con lo que él llama la vía estrecha, ¿no? O sea, Prigogine dice que como científico él tuvo que encontrar una vía que estuviera entre dos representaciones que a él le parecen como enajenantes, ¿no?, o alienantes, ¿no? Una que tendría que ver con el mundo determinista y la otra con el mundo arbitrario y azaroso y absolutamente libre. Entonces dice Prigogine, no puede ser ni una ni otra, ¿no? O sea, hay que encontrar una vía estrecha, ¿no?, una vía que tenga que ver, que esté entre esas dos, entre esas dos representaciones a un mismo tiempo, ¿no? Y bueno, un poco pensando en esa vía estrecha, me pareció, ¿no?, que Verástegui también encontró su vía, ¿no?, entre su vía estrecha, ¿no?, por decirlo así, entre un poco, ¿por qué? Porque creo que Verástegui es un poeta muy interesante porque siempre está dentro del código, transgrediendo, pero no al punto de romperlo completamente, ¿no? O sea, voy a tratar de explicarme, ¿no? O sea, un poco la idea de que Verástegui está siempre entre la necesidad y el equilibrio, y al mismo tiempo el azar y el no equilibrio, ¿no? Entonces siempre está como buscando una especie como de equilibrio inestable, por decirlo así, ¿no? Entonces su obra todo el tiempo está a punto de romperse, a punto de caerse, pero no, ¿no? Entonces está transgrediendo, pero no rompe del todo el código, ¿no? Cuando pienso en el código, pues pienso, por ejemplo, en la lengua, ¿no?, como un sistema de signos, ¿no? Y bueno, entonces un poco a partir de eso, Verástegui, a mí me sirvió mucho ese texto del motor del deseo, porque de verdad él hace toda una reflexión sobre la poesía, es decir, quizás una de las cosas interesantes de Verástegui es que es un poeta teórico, ¿no? Y hace una teoría de su propia poesía, ¿no? Pero hace una teoría también de la poesía en general, ¿no? Reflexiona su poesía, reflexiona la poesía de otros, ¿no? Y en el motor del deseo él dice que la parte de no equilibrio tiene que ver con el habla, ¿no?, que es la parte que no se puede como normativizar, ¿no?, y que la parte de equilibrio tendría que ver más con la lengua, ¿no?, como ese sistema de signos, ¿no?, donde hay un equilibrio. Entonces él, ¿no?, trata de hacer un equilibrio entre uno y el otro, ¿no?, entonces acentuando, ¿no?, quizás por eso ya después se fue por otro lado de lo que sería la poesía conversacional. O sea, no solamente él habla, sino que busca un equilibrio. Yo aquí lo puse así como el universo de Verástegui busca mantenerse entre el equilibrio y el desequilibrio, y desde ahí busca continuamente la autoorganización de la propia obra, ¿no? Porque es una obra muy particular. Lo que yo he leído, lo poco que he leído, porque es una obra muy amplia,
es una especie como de rompecabezas, ¿no? Una cosa tiene que ver con otra cosa y lees un libro que tiene que ver con el otro, o sea, no hay como libros separados, ¿no? Sino que realmente se siente que es una especie como de sistema, ¿no? Por lo tanto, pues hablar de ese poeta es muy complicado porque habría que entender todo ese sistema que es también muy complejo y que evidentemente yo tengo muchos puntos ciegos porque no he podido leer detrás porque hay partes no publicadas, ¿no? Que ojalá que se publiquen de ese sistema. Y bueno, Prigogine también habla de cómo hay ciertas estructuras que pivotean otras estructuras como para ampliar. Y entonces a mí se me ocurrió pensar que justamente el libro de En los extramuros del mundo, ¿no? Que es el libro que quizás se le ha dado más importancia o del que más se ha hablado, es una especie como de preuniverso, ¿no? Del universo de Verástegui, ¿no? Es decir, que ahí hay, ¿no? Una serie de... Es decir, que él ahí vio una serie de cosas que después pivotearon un montón de posibilidades que llevaron ya a la escritura, ¿no? De lo que él llama, porque eso está en una especie como de prefacio que él hace en Monte de Voce, su escritura continua, ¿no? Que me gustó mucho ese término, ¿no? Porque si uno lee el primer libro de Verástegui, pues es un libro de poemas, ¿no? Como tal, ¿no? Pero si lee después los otros libros de Verástegui, pues ya no sabe qué está leyendo, ¿no? Porque bueno, es poema, pero es ensayo, pero es tratado, pero es filosofía, pero es matemáticas, pero es decir, entonces esa idea de la escritura continua, ¿no? Creo que empezaría, ¿no? Desde Monte de Voce hacia allá, ¿no? O sea, como que el preuniverso, ese es el primer libro, y el universo de Verástegui ya empezaría en el siguiente libro.